existe un lugar habitado por creadores de imágenes fantásticas llamado Oaxaca. ¿Y por qué viven ahí? No lo sabemos. Es un misterio que nadie ha logrado descifrar del todo. De las obras de estos artistas surgen colores, trazos, tierras y sueños que estallan en nuestra mirada llena de asombro. Esta serie de documentales nos llevará por las mentes y corazones de algunos de estos creadores de la gran cocina del arte. La plástica contemporánea en Oaxaca. Damas, caballeros, respetable público, lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo en una esquina, siendo de la rudeza una grandeza, con 78 kilos, 650 gramos. El orgullo chilango del Distrito Federal, Demián Flores Cortés. Esquina opuesta, el gladiador que busca hacer de la técnica luchística un arte, con 78 kilos, 650 gramos, originario de Juchitán, Oaxaca, Demián Flores Cortés. Demián ha acuñado este término de juchilango para autodefinirse. Y creo que es un término realmente preciso, porque tiene que ver con esa hibridez que él mismo ha manifestado, que es parte de su formación y que es, a fin de cuentas, lo que hace su arte. Juchilango, Juchitán y Chilango. Son los dos lugares, las dos culturas en las que él se ha desarrollado y las que, pues, de alguna manera están siempre presentes en su trabajo. Conocí a Demián como 6 meses antes de su primera exposición individual. Estaba él produciendo frenéticamente, tenía unos grandes rollos de papel que solía desplegar en su estudio y se ponía a pintarlos ininterrumpidamente como si fueran largos códices. Y era para él casi como un ejercicio únicamente para soltar la mano, pero ya se veía ahí un estilo muy definido, en ese entonces totalmente expresionista, en el cual, pues bueno, él descargaba todas sus ideas, sus emociones, sus sueños, sus conceptos en torno a su situación como personaje dual. Un chico que tiene que vivir temporadas largas en Juchitán y temporadas largas en la Ciudad de México. Luego estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en un momento en el que probablemente se conjugan tradiciones y contemporaneidades, ¿no? De pronto, Demián entra mucho en lo que yo llamaría una zona de mediación, una zona de negociar los dioses antiguos con las imágenes contemporáneas, ¿no? En un principio, cuando yo ingresé a la escuela, mi trabajo tenía como una referencia mucho más directa a la cultura ismeña, y yo creo que tenía que ver con ese querer reafirmar mi identidad, ¿no? Y
y pues me lancé a tratar de recuperar como mi pasado. Es obvio que se alimenta de los elementos juchitecas de su familia, pero su obra se alimenta hacia afuera. Siempre hay un mundo afuera que está enriqueciendo la dinámica visual, los patrones, los juegos, la incidencia de la obra de Demián. Y Demián utiliza esta superposición de referentes, ya sea haciendo collage propiamente dicho, o ya sea superponiendo imágenes propias, ¿no? Como te decía, desde la primera serie, Palimpsesto era una reflexión sobre esta superposición de culturas, de estilos y de lenguajes, ¿no? Es de los pocos artistas mexicanos que están pintando. Que logran combinar un rigor conceptual, búsquedas conceptuales, con el ejercicio académico de pintar. Y al momento de que yo volteé y vi a esa Ciudad de México, pues mi trabajo cambió inmediatamente. Y entonces esa parte como ismeña que yo venía trabajando se empezó a mezclar, ¿no? Y a sobreponer en esa otra capa que era la Ciudad de México. Y de hecho, pues en ese tiempo, pues yo trabajaba mucho a partir de la idea del palimpsesto, ¿no? Esta idea de la superposición, y que finalmente tiene que ver con el México actual, ¿no? Que es una sobreposición de realidades, ¿no? Distintas, y que tiene que también que ver con mi vida, que es también una sobreposición de por lo menos dos realidades, ¿no? Que es la juchiteca y la citadina. Para él creo que la pintura no es solo una forma de expresión, sino que es una forma de pensar. Entonces, en ese sentido, hablo yo de una pintura conceptual, de que lo ve como una propuesta de un ideario, de una forma de pensar, digamos, versus una forma de representar. Pues yo he tenido la oportunidad de participar de alguna manera en varios proyectos de Demián, comenzando por Sedimentos, que fue su primera exposición aquí en México, en la Casa Lam, y la primera exposición en la que él realmente da el brinco de la gráfica a la pintura. Es abusiva, confusa a ratos, profundamente católica, profundamente barroca, aunque en las imágenes no haya un solo dios católico, pero de pronto hay una negociación con los dioses y de pronto surge Monte Albán. Y Monte Albán, todas las piezas son sacrificiales, todas las piezas son rituales, en todas alguien va a morir. Tuve el privilegio de ir con Demián al cumpleaños 90 de su abuela. Pues es un personaje que para él es fundamental. Tenía la papelería más importante de Juchitán. Entonces, para Demián fue muy importante todos esos cuadernos, papeles, crayolas, materiales que descubrió desde muy chico en este lugar, que además manejaban una iconografía de marcas y de cosas que también a Demián lo formaron visualmente, ¿no? Que formaban parte de nuestra tradición visual, pero que no tomamos en cuenta porque casi siempre creemos que nuestra tradición visual
son los cuadros de los grandes artistas, ¿no? Los muralistas, la ruptura, y no es cierto, ¿no? O sea, hay toda esta cultura visual subterránea que por lo general es mucho más fuerte que la de la alta cultura porque está en todos lados, porque es la cotidiana. Él sabe reconocer, sabe ver dentro de todo ese collage que se arma, todos los momentos y distintas tensiones, ¿no? De que puede hablar desde el espectáculo infantil, la lucha libre, el béisbol, el anuncio de los tacos, forma una dinámica que da una sensibilidad distinta, ¿no? Es como un retrato emocional del entorno. O sea, no trata de crear este mundo de realismo fantástico, sino por el contrario, o sea, se mete a investigar una tradición, lee, dialoga con la gente que le puede dar herramientas conceptuales y sobre todo creo que el trabajo de Demián se acerca más a un ámbito del arte pop que es poco conocido a nivel internacional, que es el pop español, porque tiene más una carga de reflexión histórica y tiene más una carga de reflexión ideológica que carecía el pop norteamericano e incluso el primer pop europeo y canadiense, ¿no? Hay una búsqueda, como he dicho, de encontrar, descubrir y manifestar íconos que tienen un valor que se va transformando, se va validando, se va inventando de distintos modos, ¿no? Es como el ícono de Betty Boop, que fue tomado por la compañía refresquera, igual que el pato Donald, que se convirtió en el pato Pascual. Y eso es lo que toma Demián, ¿no? Ese gesto, ese signo transformado para presentarlo como algo que está a mitad de camino entre el anuncio y el ejercicio artístico. Él se pone a realizar cada vez obras más planas, cada vez obras con referentes ya sea de la publicidad callejera, pero siempre la publicidad que tiene un referente, las marcas nacionales, las marcas más populares en México, de la decoración de los carritos de paletas, de los muebles de refrescos en las viejas misceláneas que todavía hay en los pueblos, en fin, de cómo decorar los camiones, en fin, todo eso es algo que él se apropia, otra vez te digo, para hablar de esta ambivalencia, de su propia personalidad dual, urbana, con raigambre rural, indígena, pero totalmente de cultura mestiza. Pues en los últimos años mi trabajo se ha como enfocado mucho al deporte. Esto pues, empezó con una serie que hice sobre la lucha libre, ¿no? Se mete a investigar todo lo que es el mundo gráfico que acompaña a la lucha para desarrollar tanto una serie pictórica como una serie gráfica, ¿no? Que la excusa de la exposición era tener también todo este mundo de luces y colorido, máscaras, juegos, gritos, sudor y lágrimas que implica la lucha libre. Precisamente por su interés en estar en contacto con la cultura popular. En este país, tanto la lucha como el béisbol, y precisamente en Oaxaca el béisbol, pues son parte de la cultura popular, parte muy importante, y eso es lo que Demián busca, ver de qué manera él puede, pues además de ser un portador de la estética que se desarrolla en estos contextos, finalmente también ver la parte humana de la cultura popular en la que él pues siempre ha estado inmerso y que le gusta mucho rescatar. Encuentra muchos campos de trabajo porque es un imaginario popular muy rico que te hace entender por qué tuvo tanto éxito este espectáculo en México, ¿no? Por un lado, las ligas con todas las danzas,
y las tradiciones que se hunden en los tiempos prehispánicos continúan durante la colonia y que son esenciales en nuestros días, ¿no? Como la danza del tigre en Guerrero y muchísimas danzas aquí en Oaxaca, ¿no? Las máscaras y los seres que se tapan el rostro, pero que en las comunidades son una autoridad, ¿no? Realicé otro bloque de trabajo sobre el béisbol y eso tiene que ver con el deporte también como una forma de construcción de identidades. Yo creo que en el deporte se confluyen y se crean identidades que tienen que ver con la sociedad, ¿no? El béisbol pues nos remetía al juego de pelota prehispánico, a la tradición del juego de pelota en Oaxaca, a cómo hoy en día se juega béisbol en Oaxaca. Y aquí pasamos al otro punto muy interesante de la obra de Damián Flores, y es el aspecto transcultural o híbrido o mestizo de la obra. Es decir, la capacidad que él tiene de articular un signo que se desliza en diferentes culturas. Toda la serie de béisbol tiene un doble juego al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, el bat, un instrumento de ataque y de defensa, que es el bat con el que se empuja la bola para provocar las carreras, las retransforma en objetos rituales, bastones de mando, bastones escultóricos, una resignificación del uso del bat, ¿no? En nuevos objetos. Pero luego también tiene todas estas bolas que hacen nuevas pirámides, ¿no? Todas estas coloseos patrios. Pero siento que en cambio hubo un ingrediente que casi Demián no había manejado en otras series, que fue el humor. Casi todo lo que eran los elementos icónicos en los cuadros, pues son un juego humorístico con base a las frases o a los nombres que tienen las jugadas o los lanzamientos en el mundo del béisbol, y en específico en el béisbol mexicano, que tiene también toda su propia tradición popular, ¿no? O sea, los locutores han generado un lenguaje específicamente mexicano para referirse a ciertas jugadas, para hablar de ciertos momentos de la partida de béisbol, para referirse a todos los elementos que conforman este juego. Muy bien, vámonos. Y viene la cuenta, 3 bolas, 2 strikes en la caja de bateo de Damián Flores Cortés. Viene el lanzamiento y vámonos. Bye, señor Flores Cortés, punche tirándole. Y tenemos el lado número 3 y termina la parte alta de la primera entrada. Su obra tiene siempre un trasfondo conceptual, partiendo de ideas, o un trasfondo de cuestionamiento o filosófico o histórico. Ha ido de alguna manera observando y traduciendo rituales específicos. El campo de la lucha, el campo del box, el campo del béisbol, el campo del surfero, ¿no? El surfero que va a las playas oaxaqueñas, ¿no? Porque son de las pocas playas del país en donde se surfea. El surf viene, pues,
de sus vivencias de la infancia y de cómo este deporte que llega a las playas de Oaxaca ha ido modificando la cultura. Siempre esa cuestión de la modificación de la cultura, de la alteración de la cultura y de la simbiosis es algo que le ha preocupado. Él va a buscar a estos artesanos maravillosos y les propone que le hagan una tabla de surf, también en barro negro. Y las tablas han sido intervenidas por Demián tanto con imaginería que viene de la estética del surf, como con su propio lenguaje. Entonces, esto de alguna manera plantea que Demián no tiene que trabajar o con la gráfica o con la pintura, puede trabajar con una infinidad de materiales, ¿no? Con el barro negro, nuevos lenguajes, incluso formas tradicionales o objetos tradicionales son resemantizados, ¿no? Y es algo que está ocurriendo en muchos artistas alrededor del mundo. Una vez más, buscando un espacio abierto, un espacio donde pueda estar en contacto el público con su obra, pues Demián se le ocurre montar esta exposición con sus tablas de surf en Cicatela, en la playa, dentro del contexto del Festival de Surf. Fue fascinante ver cómo la gente se acercaba y veía las tablas y no entendía qué era, y pues las tocaba, y después también montó una instalación sobre